Perfecto. Bueno, buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos a este otro espacio de conversatorio internacional, Políticas de los Cuidados para la Prevención de las Violencias. Esta es una clase abierta del Diplomado en Políticas Públicas con enfoque en atención de la violencia hacia las mujeres. Este programa académico hace parte de un proyecto impulsado por el colectivo Rebeldía, la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas del Caribe y ONU Mujeres, y está siendo implementado en el Centro de Estudios Superiores Universitarios de la Universidad Mayor de San Simón. Para el conversatorio de hoy hemos invitado a Rocío Maldonado Alarcón. Ella es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana de México y actualmente se desempeña como docente investigadora en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima, Perú. Buenas noches, Rocío. Muchas gracias por atender a nuestra invitación. También está Marianela Díaz, docente del módulo. Nuestras y nuestros estudiantes del diplomado, que vienen de diferentes municipios de la ciudad de Santa Cruz. Tenemos también conectadas algunas de las personas que participan del diplomado en feminismos y luchas de mujeres en América Latina. Y el conversatorio está siendo transmitido a la comunidad universitaria a través de las redes sociales del CESU. La dinámica es la siguiente, Rocío, tendrás 40 minutos para tu exposición. Después pasaremos a una ronda de preguntas y respuestas moderado por Marianela, para después tener un redondeo final del conversatorio. Entonces, Rocío, bienvenida y te doy la palabra. Hola, buenas noches a todos y todas. Estoy muy agradecida por esta invitación de parte de mi querida Marianela. En estos momentos me encuentro en México, país que nos acogió y nos presentó en la Flaxo, México, donde ambas estudiamos. Y bueno, en esta oportunidad que como parte de este diplomado que entiendo es la primera generación que tienen y que sabemos muy bien que aunque en América Latina la problemática de género y de la mujer es una de las más agudas, dentro de los centros de investigación todavía hay mucho por avanzar y tocar en esta temática, ¿no? Efectivamente, como bien decía la compañera, y muchas gracias por la presentación, en estos momentos trabajo en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en donde también desarrollamos las temáticas de perspectivas de género y donde existe una maestría en género y desarrollo, que tiene ya algunos años y que de alguna manera desde ese espacio también se disputa seguir poniendo estas temáticas sobre la mesa y trabajando, ¿no?, sobre esto al respecto. Entendiendo un poco el asunto de la necesidad de hablar sobre los temas de los cuidados, que básicamente es un tema que acoge las políticas públicas en estos últimos tiempos, sobre todo desde las recomendaciones de, digamos, de los organismos multilaterales o entendiendo la problemática, creo, post-COVID que nos ha puesto, ¿no? Voy a poner una presentación, me permite compartir la pantalla para que la podamos abordar desde aquí. Listo, ahora sí, creo que... Ya está visible. Excelente, muchas gracias. Bueno, entonces, atendiendo un poco a la invitación y al encargo de pensar, hablar sobre el tema de las políticas de los cuidados para la prevención de las violencias, ¿no? En el marco de este diplomado en políticas públicas, con enfoque en la atención de la violencia hacia las mujeres. También quería mencionar que en estos momentos yo trabajo para el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que es la entidad rectora, ¿no?, que ve todo el tema de atención de casos de violencia. En el caso mío, soy consultora externa para tocar temas de cómo se implementan en el ámbito empresarial todas las políticas de igualdad de género desde la transversalización, ¿no? Porque también el sector privado tiene una parte importante y una responsabilidad importante en la implementación de estas políticas. Pero bueno, ya entendiendo un poco esto de dónde vengo y de dónde voy a hablar, ¿no? Quiero retomar, empezar hablando un poco de mi país, ¿no?, del Perú, que sin duda comparte muchas
problemáticas, seguramente con Bolivia, seguramente con México y en la región, pero de manera específica, creo que el paso del COVID-19 nos puso a todos los estados en jaque, ¿no? Y donde problemáticas que ya estaban claras se radicalizaron y fueron innegables, desde el sistema de salud, que fue lo principal, hasta los otros sistemas de desprotección en los que viven nuestros países y la falta de capacidad de nuestros estados de poder responder a esta situación que claramente, como el nombre le decía, era una emergencia, ¿no? Entonces, en el caso del Perú, ya teníamos un país que venía de un proceso de desigualdad y de pobreza, es decir, no es que esto surgiera con el COVID-19, sin embargo quedó desmantelado o visto, sobre todo en el Perú. Ha sido importante decir las cosas así porque veníamos de varios años de hablar del milagro peruano, ¿no? El Perú había estado creciendo macroeconómicamente y era como el modelo a seguir en América del Sur en los últimos años. Cosa que, como sabemos, no siempre se ve reflejado en las condiciones de vida de las personas, ¿no? A nivel macroeconómico podemos ver ciertos procesos, pero no necesariamente en el cotidiano. Y esto se vio mucho en el tiempo de la pandemia. El asunto de la privatización de los derechos fundamentales, como el tema de la salud, afectó muchísimo el acceso a poder proteger tu vida, ¿no? En un contexto de condición de emergencia sanitaria. En ese sentido, quisiera empezar mencionando esto, ¿no? O sea, los factores determinantes donde la política pública tiene retos bastante grandes, ¿no? La pobreza y la desigualdad a nivel educativo. En el Perú hay un factor importante que tiene que ver con las jefas de hogar. El, el, el 30% de los hogares en el Perú está liderado por jefas de hogar, por mujeres jefas de hogar. Entonces, esto va a significar mucho porque el nivel educativo de las mujeres va a afectar directamente la economía del hogar y las probabilidades de que sus hijos e hijas logren también llegar a una educación superior o terminar solamente la secundaria, ¿no? Entonces, los hogares con jefas de hogar con educación superior tienen menos probabilidad de ser pobres, por lo tanto sus hijos e hijas mayores posibilidades de acceder a educación media superior. La pobreza en los hogares peruanos está ligada al tipo de trabajo que tienen los jefes o jefas de hogar. Una tendencia generalizada es el aumento de los hogares monoparentales, donde el 25% de los infantes vive con un solo padre o una sola madre, ¿no? Entonces, en términos de dinámica demográfica, que es la formación que tengo también por los años de estudio en Flaxo, la composición de la familia tiene mucho que ver con el acceso a ciertos servicios, ¿no? Entendiendo que hay un cambio en la estructura familiar donde ya existen mayor cantidad de hogares monoparentales, esto pone en una situación de vulnerabilidad sobre todo a los hogares con madres jefas de familia, porque son las mujeres las que acceden a trabajos más precarizados y menos remunerados, ¿no? Entonces, aquí hablando un poco sobre cómo ligamos el asunto de las mujeres y los cuidados, ¿no? Me interesa que también nos quede un poco claro la diferencia de hablar de trabajo doméstico remunerado y no remunerado y los cuidados, ¿no? Si bien ciertas tareas del trabajo doméstico son consideradas tareas de los cuidados, cuando pensamos en los cuidados, estamos hablando de un abanico mucho más grande de acciones y actividades que implican cuidar, ¿no? Por ejemplo, la peluquería es parte de una labor de cuidar también, el trabajo sexual. Hay distintos factores, entonces normalmente los estudios que se han hablado del care, del cuidado, nos han puesto ese reto, a salir de esa dicotomía de pensar solamente en el trabajo doméstico y trabajo doméstico remunerado y no remunerado, ¿no? Y no, hay una carga emocional que implica hacer tareas del cuidado que no está ni contabilizado, ni medido y no se toma en cuenta, ¿no? O sea, no solamente es que yo cocine, sino lo que me demanda cocinar, ir al mercado, estar pensando qué voy a cocinar, ¿no? Entonces, por ejemplo, las mujeres que trabajan tienen tal vez una persona que contratan para que cuide a sus hijos, sin embargo, no
se desprende de esa responsabilidad porque es ella la que debe de estar cuidando constantemente que esa tarea se haga de la manera correcta. Entonces, las tareas del cuidado que carecen, ¿no?, de un reconocimiento social y político, es lo que de pronto se está debatiendo en estos momentos o disputando en las políticas públicas, ¿no? En el Perú, más adelante lo explicaré, hay ya un proyecto de ley para implementar un sistema nacional de cuidados, que estamos un poco lejos de que sea real, sin embargo ya existe al menos la propuesta, ¿no? Entonces, las mujeres perciben frecuentemente menores ingresos y frecuentemente tienen un nivel educativo menor y por lo tanto las calificaciones que para poder acceder a puestos de trabajo también son limitadas, ¿no? Entonces, creo que hemos sido testigas, la mayoría de nosotras, y las investigaciones que se han hecho en el marco del COVID-19 respecto a, por ejemplo, ¿no?, en el ámbito académico, las mujeres que de pronto no estamos un poco en este ámbito, la productividad de las mujeres académicas redujo muchísimo en el tiempo de la pandemia. Y hay registros y investigaciones sobre eso. No pasó lo mismo con nuestros pares, no pasó lo mismo. Entonces, a pesar de que muchas mujeres en los últimos años estamos insertas en varios espacios, la parte reproductiva no se ha redistribuido en la realidad y eso es lo que de alguna manera se vio con el COVID porque ambos estábamos en casa, ¿no? Pongamos una imagen de una familia clásica heterosexual, mamá, papá, hijos, y ambos trabajan, finalmente las cargas domésticas volvieron a caer sobre nosotras, ¿no? Entonces, retomando un poco esto, entendiendo que cerca de 2 millones de hogares en el Perú cuentan con jefaturas femeninas, 35% de los hogares peruanos aproximadamente, ¿no? El tema de las madres solteras, o sea, porque la jefatura femenina no pasa porque sea un hogar monoparental necesariamente. Puede ser un hogar de pareja, pero la jefatura pasa porque la carga económica recae en la mujer. Además de eso, 645.000 hogares, según el último censo del año 2017, son de madres solas, ¿no? O sea, esto ya es otra categoría, además de los otros 2 millones. Entonces, estamos hablando de que es una composición también de mujeres jóvenes que están afrontando estas responsabilidades, porque el 73% de estas mujeres madres solas son menores de 45 años. Y en términos de nivel educativo, pues está un poco complicado porque tenemos que el 41% solo llega a tener secundaria, el 24% primaria, ¿no? Entonces, entendiendo que al menos en el Perú, hasta para ser barrendero o barrendera ya te piden tener una secundaria completa para acceder a un trabajo de un salario mínimo, ya existe una brecha de género por el acceso a la educación y por lo tanto el acceso al trabajo, ¿no? Entonces, el teletrabajo se nos ha presentado como una posibilidad, ¿no? Lo que estamos haciendo el día de hoy, que me parece maravilloso poder estar en Bolivia de alguna manera, y que nos está permitiendo de alguna manera cerrar brechas, pero también, y algo que estuve hace poco en un evento y la representante de Amazon en Perú dijo algo que me dejó pensando mucho, el acceso del mundo digital o la inteligencia artificial, por ejemplo, ha sido una oportunidad para acrecentar las brechas. ¿Cuántas mujeres ingenieras tenemos liderando los procesos de tecnología, ¿no? Entonces, siempre sabemos que muchas veces estas cuestiones pueden ser armas de doble filo, ¿no? Se nos permitió hacer teletrabajo, pero este teletrabajo era sin fin en el tiempo de pandemia. Nunca parábamos, todo el tiempo estábamos conectados, ¿no? Entonces, este teletrabajo en el tiempo del COVID se flexibilizó, se precarizó, no tiene horarios, no tiene fin, no tiene normas establecidas y, y eso finalmente hace que el trabajo sea infinito, ¿no? Y hay una sobrecarga, un sobreestrés, ¿no?, de jornadas de trabajo descomunales que ha afectado sin duda la salud mental y física de las mujeres que tuvieron que enfrentar esto. Y que bueno, estamos en un proceso de pospandemia, pero que debemos de seguir puntualizando en estas cuestiones, ¿no?
Entonces, lo que venía diciendo, las mujeres peruanas acceden a empleos más precarizados, están expuestas a situaciones de violencia, existe una precariedad extrema en ciertos espacios del país donde no hay acceso a agua potable, sobre todo en la ciudad de Lima, que es un desierto y que el 40% de la población no accede a agua potable. Era un asunto súper importante de vida y muerte, sobre todo en el contexto de pandemia. No hay programas de apoyo social que sean masivos. Por ejemplo, existe un programa, una política que se llama Contigo, que se le da un bono de 300 soles por cada 2 meses a los niños y niñas con discapacidad severa, ¿no? Sabiendo que las personas que con discapacidad severa necesitan una cuidadora o un cuidador a tiempo completo, ¿no? Entonces, el no contar con estos apoyos sociales hace que se precarice mucho más la situación de las mujeres y existen muy pocas posibilidades de conciliar la vida laboral y familiar. Entonces, bueno, este grafiquito que siempre ayuda es que ya entendiendo un poco en la carrera, ¿no? Cuando en estos últimos tiempos también con la vuelta de los conservadurismos, estamos en un tiempo en el que la gente dice, pero ya no sé de qué desigualdad hablan las mujeres, ¿no? Si no existe desigualdad, o sea, todos somos iguales y todos tenemos las mismas oportunidades, ¿por qué insisten con eso si no es cierto? Pero pues no es tan cierto y sobre todo se ve cuando comenzamos a poner estos temas sobre la mesa, porque la responsabilidad de cuidar, de ser trabajo doméstico no remunerado, no valorado, no visibilizado, sigue recayendo en las mujeres de manera contundente y aplastante en muchos casos, ¿no? Pues en el Perú las mujeres ocupan 24 horas a la semana en las tareas domésticas, mientras que sus pares o sus parejas 6 horas a la semana. Ahí nada más hay una diferencia de tiempo significativa, es decir, que las mujeres disponen al menos de 18 horas menos cada semana para ocuparse de otras labores que no sean el cuidado del hogar, ¿no? Entonces, eso sí es muy importante resaltarlo porque siguen habiendo brechas a pesar de que hay un discurso que las niegan. Entonces, el tema de la brecha salarial es algo que sigue existiendo. En la región estamos en un 27% más o menos, el Perú anda en 30%, un poco sobre la región. Obviamente esto va a cambiar en función al tipo de trabajo y al lugar en el que las mujeres se desempeñan, pero como sabemos, pues el 80% de la economía en Perú es informal, el 20% solamente es formal y son las empresas las que dan el trabajo formal. Entonces, dentro de ese 80% son principalmente las mujeres las que se ocupan en el sector informal, ¿no? La mayoría de estas son jóvenes menores de 25 años que han logrado acceder solo al nivel de primaria, ¿no? Entonces, eso sin duda hace que haya un futuro no tan prometedor porque nos presenta retos complejos sobre cómo cerrar esas brechas, ¿no? En ese sentido, algo que se refleja es que 3 de cada 10 MIPES, las MIPES son micros y pequeñas empresas, son lideradas por mujeres, ¿no? Entonces las mujeres están emprendiendo, están abriendo empresas y bueno, finalmente se están creando sus propios trabajos, ¿no? Y de estas, pues solamente del 20% de las que están en el sector formal, la mayoría sí puede contar con seguro social, pero entonces pensemos todo el 80% que no accede a seguro social. Entonces eso es como complejo, ¿no? Y entrando un poco al tema de los trabajos, digamos, domésticos, es importante, siempre traigo las cifras porque cuando uno las escucha dice, ¿cómo? ¿Cómo que hay 18 horas de diferencia entre lo que yo hago y lo que hace mi pareja, ¿no? Esos son promedios nacionales y te pones a pensar qué es lo que pasa, ¿no? Y de pronto revisas toda tu jornada diaria y dices, pues puede que sí, ¿no? Sin duda, las nuevas familias, las nuevas relaciones familiares, de pareja, ¿no? Que hay un cambio en la estructura de la familia, pero eso es en un grupo pequeño. Entonces no hay que caer en la lógica de que como a mi casa no pasa eso y en mi casa mi marido se lava los platos y sí cuida la casa,
eso le pasa a la mayoría de las mujeres porque eso no es la realidad, ¿no? Entonces, según el INEI, que es el Instituto Nacional de Estadística e Informática del Perú, las mujeres dedican 23 horas con 34 minutos más que los hombres en el trabajo doméstico no remunerado. Eso quiere decir que hay muchas horas de diferencia entre lo que a uno le implica o no, ¿no? Y son estos dibujillos de pronto, imágenes que a uno le hacen pensar, ¿no? Cómo estás entre la computadora y el planchado y el bebé y tienes que pasar por los niños y si se caen, se enferman y a la vez tienes que hacer trabajo reproductivo y productivo. Y en nuestras sociedades, y puedo decirlo eh, desde México hasta la Patagonia Argentina, la figura de la mujer madre y la maternidad como destino sigue siendo un tema del que no nos podemos desligar, ¿no? O sea, es como que estamos en jaque constantemente las mujeres, si somos madres o si no somos madres. Si no eres madre, ¿por qué no? Y normalmente el no ser madre significa un proyecto fallido de mujer, porque el destino correcto es ser madre. Y eso es complejísimo y tiene mucha carga de injusticia y de desigualdad porque estamos en sociedades conservadoras patriarcales que nos exigen esa maternidad idealizada, ¿no? Como esta imagen de aquí de la madre cuidando un bebé, ¿no? Como si tuviéramos el tiempo y las condiciones para hacerlo. Cuando no tenemos guarderías, cuando no tenemos sustento económico para poder dedicarnos a esa maternidad que ya mutó y que en América Latina nunca tuvo el modelo de papá proveedor, madre proveedora, porque eso no, madre cuidadora, porque no funciona. En el Perú, la fuerza de trabajo femenina siempre ha estado inserta en el mercado de trabajo. Es decir, las mujeres siempre han estado trabajando. Y bueno, ahí también se nos han atribuido históricamente los problemas sociales de nuestro país, ¿no? El pandillaje, la delincuencia, son responsabilidad de las mujeres porque no están donde deben de estar, porque tienen que estar en sus casas, ¿no? Y uno dice, me encantaría, ¿no? Pero no me alcanza para pagar los frijoles, ¿no? Tengo que salir a vender, a poner un puesto de salchipapas, mi carrito sanguchero o lo que sea. Entonces, un dato relevante es que el trabajo del hogar remunerado, es decir, si yo contrato a alguien para que venga a cuidar, a cocinar, a lavar o la tarea que yo necesite, el 95% de estos está ocupado por mujeres. El trabajo doméstico, sin duda, es el nicho laboral más importante y significativo de las mujeres, sobre todo de las mujeres pobres y racializadas, ¿no? El otro 5% está dividido entre choferes, jardineros, mayordomos, que también existen, porque es una tarea que tiene una tradición de servilismo y histórica y que responde a varios procesos históricos. Estaba recordando ahorita que hablaba de esto, de una película boliviana que vi sobre una familia de Santa Cruz. La película se centra mucho en la relación de la servidumbre de esta familia y estos contrastes que también sabemos y de las crisis económicas donde muchas veces estas personas sostienen económicamente, afectivamente a estas familias, ¿no? En este caso, ellos no recibían salario, incluso traían alimento a esta casa porque esta familia estaba quebradísima, ¿no? Pero eso no les quitó en lo absoluto ni el estatus ni la blanquitud que tenían y muchas otras cosas que podríamos analizar, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas cosas sobre las brechas, sobre los tiempos que nos dedicamos entre hacer una cosa y otra cosa y que finalmente sobre esto quiero solo resaltar que hay brechas de género que han incrementado la presencia de o sea, sin duda las mujeres estamos insertas en el mercado de trabajo, pero eso no ha permitido que haya una renegociación dentro de los hogares de la responsabilidad eh, de la casa, ¿no? Y sobre eso hay muchísimos datos y muchísima información que les invito a conocer también desde Bolivia y desde América Latina, ¿no? Nada más que la media del tiempo dedicado por las mujeres a las tareas domésticas es 2 veces el dedicado por los hombres. Y así podemos decir muchas otras sobre esto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos sobre esto? Es que hay una sobrecarga de trabajo doméstico no remunerado, hay mayores restricciones para generar ingresos para las mujeres, ¿no?
29% de las mujeres de 14 años a más no tienen ingresos propios, ¿no? En comparación a de los hombres, ¿no? Los costos laborales de la maternidad. Justamente, como sabemos, hace poco acaba de ganar el Premio Nobel de Economía, Claudia Goldin, ¿no? Que tiene muchísimos años llevando estas investigaciones, porque ella es economista y está cuantificando cuánto le cuesta a una mujer cada hijo que tiene en su carrera profesional y cuánto se lo cobra, digamos, al mercado de trabajo, ¿no? Entonces, nuevamente, la sociedad nos está pidiendo que somos, ¿no?, las reproductoras de la nación, las reproductoras del país, pero ¿dónde están las condiciones para que podamos dar también calidad de vida a nuestros hijos e hijas y a nosotras mismas, ¿no? Entonces, en los hogares sin niños, la tasa de ocupación de las mujeres representa el 62% frente a los hombres 74%, pero en los hogares que cuentan con 3 a más niños menores de 6 años, la diferencia de la tasa es bastante más distinta, ¿no? La brecha se agranda. Las mujeres se ocupan en 56% y los hombres en 89%. Y sin duda, si abrimos el conversatorio, seguramente todas tenemos una amiga que es profesional, que tiene los hijos y que tuvo que dejar la carrera por un tiempo o por mucho largo tiempo para dedicarse al cuidado. Sin duda, esto afecta la trayectoria profesional, ¿no? Entonces, sobre el tema de la perspectiva de género o sobre el género o sobre todo, yo siempre hago la mención de que yo no podemos estar pensando en la perspectiva de género sin hablar de la teoría feminista y que lastimosamente en muchos espacios la palabra feminismo ha sido satanizada, estigmatizada y esto es mucho logro de la derecha y del conservadurismo en estos tiempos, ¿no? En algunos escenarios es peligroso incluso decir que uno es feminista, ¿no? Sin embargo, es importante entender el devenir histórico de nuestros países, ¿no? Y los logros de los cuales estamos el día de hoy aquí. Yo siempre lo menciono y lo mencionaré mil veces más, San Marcos, que es la universidad más antigua de América, que está a punto de cumplir 500 años. Nosotras en la universidad llevamos 100 años apenas, ¿no? Los otros 400 años, ¿dónde estábamos? En la misma forma en el Perú y aquí de manera rápida, es a partir en 1955 se aprueba el voto femenino en el Perú, sin embargo, solo para las mujeres letradas, solo para las mujeres que contaban con educación. En 1979 por fin se aprueba el voto universal femenino, además que el Perú fue uno de los casi penúltimos países en aprobarlo, y es hasta 1980 en el que por fin todas las mujeres, independientemente de su condición y de su nivel educativo, pudieron ejercer el derecho al voto. 1980. Estamos hablando de 40 años atrás. Entonces, son procesos jóvenes. Nuestros países, o bueno, el Perú es un país que es un estado joven que está tratando de avanzar en estas políticas, ¿no? Entonces, las mujeres ingresamos a la universidad en 1908 y como les decía, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos se crea en 1551, ¿no? Entonces, tenemos como escenarios importantes que hay que avanzar, pero para esto hay algunos conceptos que me gustaría ir dejándoles también para entender un poco cómo operan estas, digamos, cuestiones en la vida, ¿no? Y cómo el aporte desde la teoría nos ayuda, ¿no? Cuando hablamos de la biopolítica o de las tecnologías del género, entendiendo las tecnologías del género o el dispositivo de género, que es básicamente como un chip que me instalan, ¿no? Y se me programa para cómo debo de ser madre o mujer o cómo ser hombre o no, este, me va poniendo toda una serie de programación, ¿no? Y ese chip o esa tecnología parte por un estado que te vigila y te dice cómo debes de ser, por una familia como institución que te educa de una manera y te pone un valor, ¿no? Ay, qué bonita, ¿no? Tiene doctorado, pero no tiene hijos, ¿no? Pobrecita, ¿no? ¿Cuánto vale o qué aprecia una sociedad de la otra? Entonces, cuando Michel Foucault hablaba de la biopolítica, estaba pensando un, esto como algo bio, o sea, algo vivo, como si fueran las venas
¿no? Que suben y que baja la sangre, ¿no? Pasa por el corazón. Es algo que está constantemente haciéndose, ¿no? Entonces, es importante entender esto porque nosotras cuando hablamos de estos temas a veces hablamos de la estructura social como algo externo a nosotras, algo que de lo que nosotras no somos parte, y lo digo específicamente para las personas que trabajamos temas de género o que trabajamos estas cosas. Sin embargo, lo reproducimos constantemente en nuestros discursos, en nuestras prácticas, en nuestras maneras de relacionarnos con las personas, ¿no? Entonces, incluso en nuestras prácticas de cuidado, en esa manera de hacer una cosa o la otra, ¿no? Y ahí hay muchas cuestiones para pensar sobre la feminidad y la masculinidad y qué es lo que yo estoy buscando, ¿no? Un hombre que me proteja, no sé, todo este aparato, toda esta estructura de representaciones y de discursos sobre cómo es vivir una maternidad o mi ser mujer nada más, ¿no? Porque el ser madre te pone en un lugar y el no serlo también. Y digo, ¿por qué habla tanto de la maternidad si estamos hablando de los cuidados? Porque las mujeres que no son madres también cuidan. ¿A quién? A los hermanos, por ejemplo, a nuestras familias. ¿Quién se encarga de cuidar a veces a la abuelita? Tú, que tú no tienes familia, ¿no? Encárgate tú de cuidar a la abuelita. No solamente cuidas a tus hijos e hijas, cuidas a tus hermanos mayores, a tus padres, a los tíos, en fin. Entonces, esto parte de este concepto de que nos ha dado el feminismo y que se usa mucho desde la perspectiva de género, que tiene que ver con la división sexual del trabajo, ¿no? En la división sexual del trabajo eh, nos pone, ¿no?, a las mujeres en el espacio doméstico y a los hombres en el espacio público. Y es por eso que también las políticas de protección de los derechos de las mujeres se basan un poco en esto, porque de pronto con la pandemia se vio un poco más claro, ¿no? Tenías a la ministra de Seguridad del Brasil diciendo de que había que hacer un toque de queda para las mujeres después de las 10 de la noche, porque si después de las 10 de la noche una mujer está en la calle y la violan, es su responsabilidad porque ella debía de haber estado en su casa, ¿no? Entonces, si a una la acosan en la calle, la violan en la calle es porque no estabas donde tenías que estar, que es tu casa. Pero pues de pronto, al menos en el Perú, hay una crisis durísima sobre el tema de violación sexual dentro de la casa, sobre todo para niñas. ¿Y quiénes están siendo los violadores, los agresores? Los padres, los tíos, dentro de la casa. Entonces la casa ya no es un espacio seguro tampoco para nuestros niños y niñas. Entonces es importante entender esto porque esta división sexual del trabajo que asigna tareas productivas a los hombres y tareas reproductivas a las mujeres hace que se construyan estas dicotomía y por lo tanto todos los discursos respecto a qué es lo que tú tienes que hacer y qué es lo que no tienes que hacer, ¿no? Entonces, aquí, de manera rápida, el tema de lo que implica, ¿no? Estar en la casa, estar en la calle. Y es por eso que las mujeres sufren acoso político en el ámbito en los espacios donde históricamente no han estado, ¿no? Y te lo tienes que aguantar porque tú no tienes que estar aquí, ¿no? El Congreso no es un lugar para las mujeres. Y si estás aquí o te masculinizas o te adaptas, pero nosotros como estructura no vamos a mutar, ¿no? Bueno, hay otros conceptos sobre el tema del contrato sexual, del matrimonio, la matriz heterosexual, de lo que no me voy a detener, pero sí quisiera desarrollar este concepto de Elsa Muniz, que es una feminista mexicana que tiene muchas obras, sobre todo trabaja mucho sobre la estética y ha hecho varias investigaciones sobre cómo las mujeres cambian, ¿no?, su cuerpo para poder agradar al sistema de la representación, ¿no? Entonces, esta cultura de género que trae toda esta carga subjetiva y que finalmente está poniéndose, materializándose en las políticas públicas que hay en nuestro país, están basadas un poco en toda esta historicidad, ¿no?, de que nos ha construido, nos ha puesto en un lugar desigual, ¿no? Las mujeres desde esta desigualdad histórica, donde hemos estado un poco fuera de las decisiones importantes de los países. No sé si Bolivia ha tenido ya una presidenta mujer,
no sé si en la historia lo haya habido. Bueno, como saben, nosotros en estos momentos tenemos una presidenta que sin duda no representa en lo absoluto ningún cambio, ningún avance para la lucha de los derechos de las mujeres. Por el contrario, porque no pasa porque haya una mujer dentro de ese espacio de poder, sino porque pueda recoger estas luchas, ¿no? Y Dina Boluarte no es para nada una persona que recoja esto, ¿no? Entonces, bueno, en esta cultura de género es lo que de alguna manera yo les invito a que pensemos de qué manera en nuestro país o en nuestro estado, ¿no? En nuestras instituciones, pensando un poco en el ámbito de la política pública, pensar que el concepto de cultura de género nos permite ubicar la construcción histórica, cultural y social de esa diferencia sexual basada en esta división sexual del trabajo, esta diferencia que dice que los hombres construyen y las mujeres cocinan, ¿no? Que las mujeres cuidan y los hombres, ¿no? Entonces, esta diferencia sexual, ¿dónde está ubicada? En la institución, en el Estado. Hay que ubicar esta construcción histórica y cultural que hace que en nuestros países haya en estas políticas públicas basadas en esa diferencia sexual, ¿no? Entonces, la cultura de género se constituye en una zona liminal en la que se relacionan aspectos nuevos y viejos con pseudocambios y reproducciones de sí mismo, estableciendo la normalidad y definiendo la transgresión en las conductas de los sujetos de género. ¿A qué se refiere sobre esto? Finalmente, la estructura de esta división sexual siempre muta, pero siempre vuelve al mismo punto, ¿no? Lo vimos con la pandemia. Estábamos haciendo teletrabajo, según esto nos iba a permitir reformular nuestras relaciones de género en nuestro hogar y resultó que no fue tan así, ¿no? Entonces habría que pensar cómo podríamos tener estrategias y políticas que nos permitan esto, ¿no? Entonces, una historia cultural desde el género nos permite entender cómo las expresiones culturales como la pintura, la literatura, la historia y muchas otras han sido construidas desde un solo discurso que es prevaleciendo un poco la versión histórica, ¿no? Contada desde el universal masculino sobre todo. Entonces, ¿cómo se constituye este sistema de valores? ¿Cómo se están dando en la vida cotidiana, en el trabajo, en los espacios de diversión? Eh, estas explicaciones científicas que durante muchos años validaron la desigualdad de género, ¿no? Y no solo la desigualdad de género de mujer a hombre, y durante mucho tiempo la homosexualidad ha sido considerada una desviación por las asociaciones de psicología, y recién hace poco eso se está cambiando también, ¿no? Las grandes construcciones intelectuales, las creencias y los sistemas religiosos que finalmente permean en esta cultura de género que hace que nos pongamos en un lugar o en el otro, a través de la educación y la instrucción tanto formal como informal se reproduce esta cultura. Y pensando un poco en las tareas del cuidado, habríamos que pensar cuántas veces hemos dicho, ¿no? Ay, mi mamá cocina muy bien, ¿no? ¿Qué atribuciones le damos nosotras mismas a nuestros integrantes de nuestra familia o nosotras mismas? ¿Cuántas veces nos hemos atribuido de, ay, a mí me sale súper bien el mole, no sé, ¿no? Y soy súper buena haciendo esto, porque es una necesidad de reafirmarnos también desde esa feminidad hegemónica, ¿no? Entonces, bueno, estos estereotipos, finalmente, ¿dónde vamos a ver esto? Pues los vamos a ver en los estereotipos de género, en el asunto y los discursos oficiales de hoy, tengo 3 hijos y mi vida, estoy súper cansada, pero no importa, ¿no? Mi vida es maravillosa porque es lo que tengo que decir y es lo que está bien decir, ¿no? Entonces ahí habría que pensar, ¿no? Entonces, por ejemplo, este meme que encontré por ahí, ¿no? La experiencia de la maternidad, que puede ser bastante fea y difícil, y de pronto hay otra compañera embarazada y le pregunta, ¿y qué tal? ¿Cómo es? ¿No? Maravilloso, increíble. Que no es del todo de malo estar diciendo esto, pero creo que ayuda mucho a poder poner las cosas en su justo valor. Hace poco uno de mis primos que tiene 34 o 5 años ha tenido un bebé y me decía, ¿por qué nunca la gente dice que el embarazo es horrible?
yo veo a mi esposa que no puede dormir, que se le hincharon los pies, y bueno, el bebé nació y tuvo tuvo 3 meses un poco malito, y tuvieron que ir a la clínica casi día y noche, que no pudieron dormir, y me dijo, ¿por qué nadie nos dijo que esto era así? ¿No? Habría que también ser un poco justas y tratar de no adornar tanto las experiencias como la maternidad porque no ayudan, ¿no? Y finalmente esto es una imagen un poquito extrema, porque en nuestras sociedades parece que eso no pasa, ¿no? Parece que como nosotros no somos tan así, las mujeres tienen muchas posibilidades, ¿no? Aquí está un niño viendo todas las posibilidades de las profesiones que podría llevar, ¿no? Bombero, no sé, oficial, médico. Sin duda, en nuestros países este abanico, obviamente acá hay una burka y no estamos en ese escenario, sin embargo, tampoco podemos creernos que las posibilidades son muchas, porque justo por eso traía los datos, ¿no? Eh, Pensemos un poco en dónde en realidad están ocupándose las mujeres. Sin duda están en muchos ámbitos, pero son muy pocas. Entonces hay que pensar un poco en esta igualdad, ¿no? Voy a pasar esto porque creo que podemos ir hablando un poco más de las experiencias, porque hay muchos temas desde la teoría que para mí son muy importantes traerles, porque creo que es importante también ir a estos orígenes de los debates que nos han puesto el día de hoy aquí, ¿no? Como el aporte significativo de la antropología feminista, de las compañeras como Cherry Orden, Rosy Rosaldo, Henrietta Moore y muchas otras, ¿no? Donde empezaron a hacer estudios en tribus, porque desde la antropología, para mirar cómo era este vínculo de construir las sociedades desde el género, ¿no? Y encontraron muchas cuestiones ahí, ¿no? Era como, siempre hay discursos que se ligan a la mujer con la naturaleza, porque somos productoras de vida, ¿no? Entonces la matriz, que es el útero, nos hace ser mágicas porque damos vida, y a los hombres más ligados a la cultura, más ligados al edificar ciudades, a gobernar, ¿no? Pensamos en eso. Si estamos pensando en un gobernante, ¿quién sería ese gobernante? Y bueno, ahí ya entrando un poco al análisis interseccional, ustedes han tenido durante muchos años a un presidente indígena como Evo Morales. En el Perú, en el último tiempo, tuvimos la experiencia con Pedro Castillo, que como saben es una persona campesina, profesor de escuela rural y que en estos momentos está en la cárcel. Y todo el devenir que ha sucedido en el campo político en el Perú está amarrado por muchas cuestiones, no solo de género, también de los otros factores que implican, porque recordar que el género no se trata de mujeres y hombres, porque en ese sentido Pedro Castillo era un sujeto de género, hombre, pero no era hegemónico en lo absoluto y estaba por debajo de muchísimas mujeres en muchos sentidos. Entonces, también invitar a pensar esta perspectiva de género no como un asunto de mujeres, porque no es un asunto de mujeres, es un asunto de las diversas desigualdades que se intersectan para poder entender, digamos, las complejidades, ¿no? Entonces, esta cuestión de lo femenino versus lo masculino, ¿no? ¿Hasta qué punto nos encasilla en decir, las mujeres son débiles, ¿no? Y son objeto de deseo y el hombre es fuerte, el que construye, el que crea, el que gobierna, y la mujer tiene que escuchar, amar, cuidar, y cómo construimos también estas lógicas, ¿no? En el Perú cuando empezaron a haber policías, mujeres, que no tiene muchos años, tendrán unos 10 años, los choferes de combi decían, no, 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 a la tomba no se le puede, la tomba le dicen, al tombo policía y tomba policía. No, no, a ella no le puedes coimear, ¿no? Porque ellas sí son rectas. ¿Será que las mujeres somos más buenas, menos corruptas? Hay muchos casos, se han esmerado varias políticas en demostrar que no es tan cierto en realidad, ¿no? Entonces, bueno, y me gusta mucho esto que propone Verena Stolke sobre el tema y el título de su obra que se llama, ¿no? La mujer es puro cuento. Eh, Porque no siempre es así y solamente que los discursos son muy poderosos, los discursos y las representaciones son muy poderosas. Entonces, ¿será que de verdad cuando uno tiene un hijo automáticamente sabes cómo cambiar pañales? Es como que ¡chic! Te despiertas y ya sabes cómo hacerlo. ¿Nacimos para cuidar las mujeres así automáticamente? Claro que no,
pero porque eso está construido culturalmente. Y ese es el gran aporte del género y de la perspectiva de género, porque la perspectiva de género te dice, cuestiona todo lo que tú creas que te han dicho que es natural. Eso normal, cuestiónalo, porque todo eso es cultural. Es el gran concepto del género. El género es una construcción cultural, no sé qué, y no lo hemos acostumbrado a repetirlo 1000 veces, pero parece que ya perdió fuerza lo que quiere decir. Nada de lo que nos han dicho de que las mujeres tenemos que hacer esto por naturaleza está comprobado científicamente además, compañeros. Todo es bastante un cuento que se nos ha contado tantas veces que se ha hecho real, ¿no? Entonces, bueno, esto finalmente ¿a qué nos lleva? Pues nos lleva a que hayan sujetos y sujetas de género que tenemos ya, como les digo, este chip instalado de cómo tengo que ser, ¿no? Entonces yo como hombre también me construyo como un caballero, como un proveedor, ¿no? ¿Y qué pasó con el tiempo de la pandemia? Siempre regreso ahí porque siento que el proceso de la pandemia ha sido como, es un contexto interesante que nos ha ayudado a visibilizar, ¿no? ¿Cuántos hombres perdieron el trabajo? Muchísimos. ¿Cuántos proveedores, jefes de familia perdieron el trabajo? Que ellos mismos sintieron que ya no tenían un valor en la sociedad. Y eso no es justo. Y eso no es correcto tampoco, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto estas cargas de lo que debemos de hacer y ser, cuántos, por ejemplo, mujeres tenemos que salir tenemos mejores trabajos o salimos a trabajar y nuestras parejas se quedan en la casa? ¿Y cuánto de carga cultural hay sobre eso, ¿no? Aquí en México se utiliza mucho la palabra el mandilón, en Perú saco largo, o cuando ves en la calle un hombre empujando una carriola o un coche, todo el mundo como que hace comentarios, ¿no? O los chistes en los grupos de WhatsApp. Es decir, esta estructura de diferencia sexual, hay que deconstruir esta diferencia sexual, porque lo que se está disputando está en el campo de la representación y la autorrepresentación. Y en ese sentido, todas y todos los que estamos el día de hoy aquí estamos involucrados e involucradas. Desde el meme que comparto, desde la broma de la que me río, y no lo digo para que nos estemos azotando y digamos, uy, no, o sea, soy como culpable de la desigualdad de género, un poquito sí. Entonces pensemos hasta qué punto o reproducimos o cuestionamos o deconstruimos estas formas desde que nos han enseñado, ¿no? Entonces, bueno, voy a ir cerrando porque creo que estoy hablando mucho y también me gustaría escucharlas y que podamos tener una conversación. Y para cerrar, quería traer dos cuestiones, ¿no? Uno que tiene que ver con el Sistema Nacional de Cuidados que les comentaba. En el Perú allá hay un proyecto de ley sobre el Sistema Nacional de Cuidados. Se está impulsando esto también desde el Ministerio de la Mujer, pero también desde distintas compañeras feministas que a su paso por esa institución o por otros espacios están poniendo este tema sobre la mesa, ¿no? O sea, Naciones Unidas, CEPAL, UNFA, ¿no? Todas las organizaciones multilaterales están jalando este tema sobre la mesa y justamente a partir de lo de Claudia Goldín, la presidenta del Comité de Naciones Unidas Especial para Desigualdades, si no me equivoco, dijo que este iba a ser uno de los temas que venía en los próximos acuerdos y protocolos, lo cual me parecería maravilloso que suceda, ¿no? Pero ¿qué pasa con esto? ¿Qué implica tener un sistema nacional de cuidados? ¿Qué implica que un Estado se comprometa a que implemente esto, ¿no? Entonces, entendiendo el cuidado como un derecho humano, habría que entender que tenemos derecho a ser cuidados, a recibir cuidados, ¿no? Y también a brindarlos, y si los vamos a brindar, deberían de haber condiciones dignas. En el Perú existen algunos programas del Estado, tales como el Guaguaguasi, ¿no? En una palabra quechua que significa casa del bebé, que fue implementado en el gobierno de Ollanta Humala, además, que no tiene tantos años por decir. Y bueno, en el Guaguaguasi son como a veces autoorganizaciones de mujeres en los barrios, donde ellas mismas se turnan para poder cuidar a los hijos y reciben orientación y algunas bonificaciones del Estado, pero no es que ellas estén contratadas y se les pague para hacer eso, ¿no? Y tampoco es que haya un lugar especial. En algunos lugares sí hay un lugar físico, pero en otros no. Es como el local comunal del barrio o la casa de una de ellas. Entonces, no es una política
sin embargo hay población beneficiaria importante, ¿no? Entonces, la creación del Sistema Nacional de Cuidados plantea la mejora de los servicios existentes, que son exiguos, y su articulación, además de un cambio de lógica que coloque al bienestar del ser humano en el centro de las preocupaciones del Estado, con participación protagónica de las organizaciones sociales y comunitarias. Y nuevamente volvió el COVID. ¿Qué pasó en ese tiempo cuando teníamos hospitales rebasados y teníamos un enfermo o enferma en casa, además del miedo de contagiarnos? Pero si esta persona era nuestro padre, nuestra abuela, un tío, lo que fuese, había una demanda necesaria de quién cuida a ese enfermo, quién lo provee, quién lo acompaña, porque el cuidado no solamente pasa por quién lava, sino por esa cuestión subjetiva también, ¿no? Y está comprobado, muchas personas enfermas de COVID fallecieron por miedo y también por un poco de depresión, porque se sentían que estaban en un hospital, que nadie cercano los veía, como familiares también, sobre todo en la primera ola, no podías ni ver a esa persona, ¿no? Entonces, como sociedades post-COVID, creo que también hay bastante que hacer respecto a esos duelos que no se pudieron vivir y respecto a estos países que a veces nos fallan tanto y que duele, ¿no? Duele vivir en países donde derechos fundamentales no puedan ser garantizados, como la vida, como la salud, como la educación, ¿no? Entonces, de alguna manera, esta propuesta del Sistema Nacional de Cuidados, que lo que se busca es articular acciones públicas y privadas para brindar una atención directa a las personas y las familias que necesitan estos cuidados, pensando sobre todo en las poblaciones vulnerables, niños, niñas, y las personas con discapacidad, adultas mayores y personas en situación de dependencia. Esta propuesta busca reducir las desigualdades de género y las desigualdades sociales y proveer protección social a las poblaciones vulnerables, ¿no? Asimismo, en el Perú también tenemos la política de transversalización de la perspectiva de género, que en estos momentos tiene unos lineamientos a nivel de Estado, ¿no? Para que todas las instituciones públicas puedan transversalizarlo. Han habido algunos avances significativos, pero digamos, no tenemos una evaluación de impacto para mirar cómo se ha dado esto. En el ámbito privado, como yo les comentaba, desde el Ministerio de la Mujer existe la marca de certificación Empresa Segura, Libre de Violencia y Discriminación contra la Mujer, que lo que hace es dar un reconocimiento a las empresas que han transversalizado en sus organizaciones, digamos, todas las políticas para la igualdad de género, ¿no? Entonces, entendiendo la desigualdad de género como un problema público y la violencia contra las mujeres como un problema público, cambia el viraje de la intervención, ¿no? Porque entonces reconocemos que existe una discriminación estructural contra las mujeres. Esta discriminación estructural vulnera el derecho a una vida libre de violencia, el derecho a la salud sexual y reproductiva, el derecho al acceso y participación de las mujeres en los espacios de toma de decisión, y comentarles que justamente hace poquito se ha implementado el sistema de alerta temprana de acoso político para las mujeres que están en espacios de decisión, que en el Perú son poquitas, pero son, ¿no? De los 25 gobiernos regionales no hay ninguna gobernadora regional, hay algunas vicegobernadoras en algunas regiones, y hay sobre todo más alcaldesas a nivel distrital, que es el nivel más pequeño de Estado, de gobierno, ¿no? La vulneración de los derechos económicos y sociales, y digamos hay que cuestionar lo que venía diciéndole, ¿no? Las normas culturales e institucionales que refuerzan la situación de inferioridad o subordinación de las mujeres. Por lo tanto, también hay que cuestionar la asignación desigual de los roles productivos a los hombres y reproductivos a las mujeres y los patrones socioculturales discriminatorios que privilegian lo masculino sobre lo femenino. Todavía en nuestros países encontramos familias que prefieren mandar a los niños a la escuela antes que a las niñas. Y ahora con el tema de la radicalización de la pobreza en algunas zonas específicas, cuando las familias tienen que elegir a quién mandar a la escuela, pasa porque las mujeres están más expuestas a situaciones de violencia en el ámbito público. Y entonces, y también se invisibilizan las formas de violencia que afectan a los niños, niñas, niños, varones y adolescentes, ¿no? Que también están expuestos a mayores, a ser, digamos, no sé, recluidos para la delincuencia organizada también, ¿no? Entonces, ¿qué se busca con la transversalización de la perspectiva de género en el país? Es reducir la violencia hacia las mujeres, garantizar el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, el acceso y la participación a espacios de toma de decisión, garantizar los derechos económicos y sociales,
reducir las barreras institucionales que obstaculizan la igualdad en ámbitos públicos y privados, reducir la incidencia de los patrones socioculturales discriminatorios para las mujeres. Entonces, hay muchas cosas de las que podemos hacer para transversalizar esta perspectiva. Con esto yo termino. Para esto es importante, bueno, ¿por qué es importante la perspectiva de género y la transversalización? Estudios recientes demuestran que a mayor diversidad de género, diversidad étnica, racial y cultural en el personal, ¿no? En el personal de mi organización, por ejemplo, las organizaciones generan mayor rentabilidad. Las personas priorizan y se sienten mejor cuando trabajan en un ambiente inclusivo. Cuando no soy la única mujer en la oficina, probablemente me sienta más incluida, ¿no? Los programas que no adoptan el enfoque interseccional pueden terminar fracasando o siendo perjudiciales para sus objetivos. Tener estrategias solamente para un grupo, por ejemplo, mujeres o personas con discapacidad, puede no abarcar integralmente la historia completa de las realidades de las personas pertenecientes a grupos históricamente discriminados. Entonces es importante que revisemos, ¿no? Como yo no sé, entiendo que muchas de los que están presentes el día de hoy, por lo que me comentaba Marianela, trabajan también en gobiernos locales, ¿no? Gobiernos locales, gobiernos, en los espacios donde estemos, ¿no? Desde mi casa, mi hogar, mi trabajo, ¿cómo puedo ir replanteando esto? Sin que sea un conflicto, y no que probablemente genere conflicto, no hay que tenerle miedo al conflicto, pero sí mitigar la violencia, promover la igualdad desde un enfoque interseccional en mi organización, en la visión, en la misión, en el propósito, en los valores institucionales, fortalecer procesos de transparencia y de prevención de actos discriminatorios, revisar y ajustar los promedios salariales de las personas de nuestra organización, cruzando las variables mujeres, mujeres jóvenes, mujeres que se autoidentifican étnicamente como no blancas, mujeres con discapacidad, personas que provienen de universidades con presencia minoritaria en la organización, hombres mayores de 60 años, entre otras, ¿no? Enriquecer los beneficios de la conciliación de la vida laboral con las perspectivas del personal, incorporar la política de hostigamiento sexual laboral. Al menos en el Perú es obligatorio que las empresas de más de 20 trabajadores tengan obligatoriamente un comité de atención de casos de hostigamiento sexual laboral, ¿no? No todas lo cumplen, pero en realidad la normativa ya existe. Entonces, bueno, yo dejo estas ideas para que podamos conversar y sobre todo me gustaría mucho escucharles y espero no haberme excedido el tiempo. Muchas gracias. Bueno, agradecemos mucho la intervención de Rocío Maldonado, académica de la Universidad Nacional de San Marcos de Lima, Perú. Vamos a abrir preguntas para justamente problematizar esto, ¿no? Del poner los cuidados en el centro, la relación que tiene con la división sexual del trabajo, el cómo las políticas públicas pueden invisibilizar o no esto como un problema público, ¿no? Supongo que habrá generado inquietudes, diálogos con la experiencia, así que les doy la palabra. ¿Quién tiene alguna pregunta? Adelante, por favor. ¿Alguien quiere tomar la palabra? Licen, buenas noches. Adelante. Buenas noches. Bueno, primero que nada agradecer y felicitar a la docente que hoy nos compartió parte de su experiencia. Creo que con los ejemplos que mencionaba es más fácil para nosotros el poder aplicarlo en nuestros municipios, tanto la teoría llevarla a la práctica. Pero en esto que mencionábamos en temas de políticas públicas, entre la experiencia que ella tiene en el Perú, tal vez si nos podría compartir algún tips o algún, eh, no sé cómo más nombrarlo, eh, el hecho de cómo puedo de alguna manera hacer encajar la política pública con una manera más llevadera a las mismas autoridades, porque si bien algunas veces en nuestra área formamos la política pública con peros y comas, pero siempre de alguna manera cuesta el aplicarla o el llevarla a que sea algo vigente o permanente. Vamos a reunir 3 preguntas para luego responder. Estaba Isabel levantando la mano. Isabel, adelante, por favor. Muy buenas noches, Licen. También agradecer a la exponente, muy buena su disertación. Le cuento que tengo algo como experiencia personal, digamos, de lo que estaba hablando.
de que la misma sociedad o la misma familia a veces le dicen, eh, ¿por qué estás, digamos, ya estás un poquito madura? ¿Por qué no te casaste? ¿Por qué no tenés hijos? ¿Por qué? Entonces, eso me llamó un poquito la atención que habló algo sobre que la misma como familia o sociedad como que le exige como si fuera algo rutinario, como si fuera algo importante, digamos, como que ya es la edad y ponerlo eso a la práctica, ¿no? Y lo bueno y lo interesante de todo esto, hablando, nos va a ayudar mucho también en nuestro trabajo que estamos haciendo y que nosotros estamos haciendo, mi grupo sobre violencia en el municipio. Entonces, nos abre un poquito más las ideas de cómo terminar un poco el trabajo. Eso decía. Excelente. Wilfredo estaba en espera. Adelante, por favor, Wilfredo. Bien, buenas noches. De verdad, felicidades a la exponente. Muy buena la disertación, estructurada, con datos reales. Y mi pregunta va por, obviamente, digamos, existen muchas cosas, digamos, con las que tenemos que, como quien dice, combatir en cuestión de género, así como la violencia, la discriminación y la desigualdad. La pregunta va que si estos tres, al aplicar esto de la cultura de género, se puede de manera concurrente, digamos, en un sistema, digamos, aplicar o por separado, ¿no? En una política pública local, ¿no? Esa es mi pregunta. Vamos a pasar las respuestas y hacemos una nueva ronda. Bueno, muchas gracias por sus preguntas, muchas gracias por lo que mencionan también sobre los tips de cómo poner esto en el trabajo, ¿no? Siempre va a ser complejo porque depende mucho del espacio donde yo estoy, de las voluntades políticas también, ¿no? Y comprometer a los compañeros, sobre todo, que son los que están normalmente en los espacios de decisión, me imagino, no sé, la gerencia de desarrollo social de una municipalidad que tiene a un gerente y que de pronto tú le dices, oye, pero es importante incluir a las mujeres y a las personas con discapacidad y a las poblaciones vulnerables, ¿no? Y dice, no, no, estamos muy ocupados con esto, ¿no? En el ámbito público, en el sector público, digamos, en estos años que vengo aprendiendo tanto del sector público, todo es urgente, ¿no? Todo es para ayer. Siempre hay mucha carga de trabajo y nos gana lo urgente y no atendemos lo importante también. Entonces, eso sin duda, yo no te voy a mentir, porque sin duda eso te va a generar más trabajo. Y probablemente en ese camino vas a estar un poco sola al principio. Cuando el jefe, jefa pueda ver los beneficios de este trabajo, podría de pronto subirse al carro, ¿no? Pero es complejo porque algo que con el debido respeto para los compañeros, ¿no? La experiencia de vivir como mujer en sociedades como las nuestras, es difícil de que una persona que no lo haya vivido lo comprenda también, ¿no? Entonces, y sobre todo lo que mencionaba respecto al discurso que se tiene en estos tiempos de ya no hay desigualdad, ¿no? ¿De qué desigualdad me hablas si tú estás aquí trabajando conmigo? ¿No? Si tú estás sentada acá a mi lado y ya estudiaste, si ya trabajaste, si ya puedes votar. Entonces, y no es así, porque no se trata de nosotras solamente, se trata de todas esas mujeres, que es lo que les comentaba, y por eso siempre les traigo los datos, ¿no? Pero tal vez como tip pienso que una cosa importante es conocer la problemática de mi municipalidad. ¿Cuántas mujeres hay en mi municipalidad? Por ejemplo, yo que soy demógrafa, para mí siempre, y en mis clases sobre todo, tengo muchas alumnas, yo enseño en la Escuela de Trabajo Social, y como saben, desde el trabajo social siempre estamos muy cercanas a las poblaciones y estamos insertas, ¿no? Y ellas trabajan, no sé muy bien cómo se organiza, digamos, territorialmente Bolivia, pero en Perú existen distritos, provincias, regiones, ¿no? Entonces, en el distrito, que hay lo más chiquitita organización, pueden haber, no sé, 500.000 habitantes, 300.000 habitantes, ¿no?
Eso depende mucho de varias cosas. Entonces, de esos 200.000 habitantes, por ejemplo, que viven en mi distrito, ¿cuántas son mujeres? ¿Cuántas son hombres? ¿Cuántos tienen nivel educativo primaria, secundaria? A veces nosotros tenemos acceso a los sistemas de gestión de los municipios, a veces no, pero podemos darnos el tiempito, ¿no? De mirar y de saber, porque a veces no sabemos, porque nos gana el que tengo que responder la carta, el que tengo que hablar con tal y con cual, ¿no? Entonces, creo que una primera cosa podría ser tener evidencia de esta situación, saber cómo funcionan también las organizaciones sociales de base. Por ejemplo, en el Perú algo que ha salido mucho a partir de que tiene que ver mucho con el cuidado también, son las ollas comunes. En los barrios más pobres han habido las ollas comunes en el tiempo de pandemia y ahorita hay una ley que sacó una congresista feminista, justamente Sigrid Bazán, en este tiempo, y la ley está a punto de promulgarse. Esto ya, no, miento, ya se promulgó y sobre todo en Lima Metropolitana, ¿no? Y ahí conecto con la otra pregunta que mencionaba el compañero sobre cómo hacer en nuestro nivel, ¿no? O sea, hay distintos niveles de gobierno y si bien hay decisiones a nivel regional, o por ejemplo acá en México que son estados federativos y que cada estado tiene su constitución, también hay que saber cuál es la ruta, ¿no? Porque a veces en el ámbito del gobierno local se nos dicen las cosas falsas. Y yo le digo por qué. El alcalde te dice, yo voy a llegar y voy a poner la pista, ¿no? Yo te voy a poner la pista. Y eso no es su competencia, porque eso es una obra de infraestructura que parte del gobierno central y que lo tiene que ver el Ministerio de Economía y Finanzas y que parte de una partida presupuestal que no entra tú no puedes hacer eso. Entonces también es por eso cuando hablaba de la transparencia de la información, sobre todo cuando estamos en gobiernos locales, es muy importante informar a la ciudadanía de cuáles son nuestras posibilidades de reales de gobierno, porque hay cosas que no dependen del alcalde y muchas veces muchos alcaldes son vacados por eso, porque la gente sale ¿no? enojada y diciendo, tú me prometiste la pista y no me la has puesto, ¿no? Y no entendemos los niveles de gobierno o el camino de eso. Sin embargo, el gobierno local tiene mucho poder también. Bueno, mucho no, pero tiene su poder, que tiene que ver con la publicación de ordenanzas. Yo puedo sacar una ordenanza municipal que diga que en mi municipio cada persona que se hace pipí en la calle le pongo una multa, ¿no? Y mi serenazgo o mi policía municipal va a detener a cada uno. A nivel de gobierno local lo puedo hacer. Entonces, tal vez algunas normas que no impliquen extra presupuesto, pero que puedan implicar un cambio cultural, que a veces esas pequeñas acciones traen cambios significativos, ¿no? Y por eso nuevamente este tema de género no es un asunto solo de mujeres, es un asunto del derecho de vivir una vida libre de violencia, implica porque nos eduquemos mutuamente. También pensemos un poco en las paternidades, ¿no? He hablado mucho sobre el tema de la figura de la madre, ¿no? Pero pensemos en cuál es la figura del padre en nuestros países. Paternidades muchas veces totalmente irresponsables, ¿no? Y sobre todo impunes. ¿Cuántos de nosotras no conocemos al primo, al amigo, al fulano que tiene un hijo, una hija por ahí y nadie sabe si da alimentos? Pues no pasa nada tampoco y tampoco le preguntan, ¿no? Entonces, en el Perú se ha implementado una ley que fue muy efectiva. Si dejaban de dar 3 meses de alimentación, los llevaban a la cárcel. Los paraban te paro porque tu carro no funciona. Y yo miro tu DNI y me doy cuenta que eres deudor alimentario porque hay una lista de deudores alimentarios y te detengo. Y fuerte, porque ya a mí no me parece que la parte punitiva podría ser así, pero parece que sí funciona, ¿no? Parece que por las buenas no nos va muy bien. Bueno, sería un poco lo que se me ocurre ahora a partir de lo que mencionan. Muchas gracias. Vamos a hacer otra ronda si hay alguien más que quiere intervenir. ¿Algunas preguntas, comentarios? Si no es así, yo haría una, en el sentido de que los cuidados implica, desde la lectura de la sociología, la antropología de las emociones, un doble peligro porque no solamente se naturaliza el cuidado femenino, sino se romantiza. No solamente es natural,
sino es venerado, ¿no? Es un cuerpo sacrificado, enfermo, que se quita la comida de la boca, y estos son los mensajes que se refuerzan en el Día de la Madre, por ejemplo, ¿no? Entonces hay un doble problema, porque no solo es un campo subvalorado, sino romantizado. Entonces el autoflagelo inclusive, ¿no? De madres que estando enfermas siguen sacrificándose por los hijos, es algo socialmente ponderado. Entonces, ¿cómo darle esa lectura que tiene ese doble peligro para no constituirse como un problema público digno de estar en la agenda, ¿no? De las políticas públicas? Y Daniela quería participar. El micrófono está cerrado. Gracias. Bueno, sí, yo quería, como en la línea igual de Marianela, apuntar que, por ejemplo, en Bolivia, dado que las mujeres no es que estamos, no hemos estado históricamente recluidas a nuestro espacio privado, ¿no? Y creo que eso es como que no funciona igual en todas las sociedades. Creo que la pregunta ahorita crucial que tenemos que hacernos es en qué condiciones estamos en el espacio privado o en el espacio público, ¿no? En un momento en que el mercado laboral es absolutamente precario, ¿no? Y ahí es cuando ingresamos las mujeres al espacio laboral. ¿En qué condiciones históricamente hemos estado en ese espacio privado, en ese espacio público? ¿Y en qué condiciones estamos en ese espacio privado? ¿Cuánta legitimidad, reconocimiento, valoración tiene el espacio privado? Y qué desigualdades, qué discriminaciones, qué violencias nos atraviesan en esos espacios, ¿no? Y precisamente discriminaciones, violencias, desigualdades que están invisibilizadas gracias a esa romantización de la que hablaba Marianela, ¿no? O sea, porque o sea, se romantiza la doble o la triple jornada también, ¿no? Son tan increíbles las mujeres que pueden hacerse cargo de sus casas y son tan increíbles que de todas maneras son muy buenas trabajadoras y son tan increíbles que no cobran horas extras y son tan valientes, ¿no? Entonces tome su rosa el Día de la Mujer por tan valiente y tan increíble que es. Entonces, todas estas romantizaciones que discriminan, provocan estas discriminaciones. Y por último, justo por lo último que apuntaba Rocío, en el anterior conversatorio, en el de lunes, una de las estudiantes, Andrea, daba un ejemplo que me pareció así fantástico, como para entender que la política pública no puede solamente pensarse desde una perspectiva punitiva, es decir, que si se incumple hay una punición. Sí, nosotros también tenemos leyes para asegurar la pensión alimentaria, y la estudiante nos decía, eso nos asegura que el ejercer su paternidad afectiva, emocional, y desde la política pública y desde la ley no tenemos una manera de obligar a ese hombre a ejercer su paternidad, ¿no? Entonces creo que ese es un ejemplo muy importante de cómo una política pública también tiene que ir acompañada o también tiene que promover cambios culturales, ¿no? Que parten precisamente de apuntar a todos esos estereotipos del que siempre estamos haciendo, a los que siempre nos estamos refiriendo y reforzando. ¿Y por qué insistimos tanto en esos estereotipos de género? Es precisamente porque son esos estereotipos los que tenemos que cambiar para que estructuralmente hayan cambios radicales. Gracias. Adelante. Gracias. Estaba levantando la mano Alfredo, no sé si luego se Perfecto, tal arrepintió, vez no lo vimos. pero Alfredo, no sé si está por ahí, que yo vi que Alfredo, tenía la manito levantada, a ver, pero, ¿está por ahí Alfredo? pero bueno, capaz se puso tímido. Sí, Entonces, después adelante. que diga. Bueno, creo que ambas dicen cosas como que muy importantes respecto de lo complejo que es esto, ¿no? Y es por eso que siempre apelo al tema de cuestionar las representaciones, ¿no? Y de disputar los discursos hegemónicos, que es mucho más complejo que eso, que poner una ley, por ejemplo. Ya saben, o sea, las leyes. Y sí, en este tiempo que estoy trabajando más o sea, de pronto que vengo de la parte más académica y luego ya mirar cómo la teoría pasa a ser una política pública y cómo ésta se ejecuta, ¿no? Hay varias fases, varios momentos. En el debate de las ideas podemos estar pensando muchas cosas y de alguna manera las normas
también planteándose desde el querer dar respuesta a una problemática, parten de la idea de, oye, ¿no? Al menos garanticemos que tengan que comer los niños. Pero sabemos que eso no es suficiente de ninguna manera. ¿Cómo vamos a obligar a alguien que tenga una paternidad afectiva, amorosa, cuando culturalmente eso no le quita ni le resta, pues, no le quita ni le da? En cambio, a las mujeres, como bien decías, hacen doble, triple jornada y es como un trabajo de, de escultor, ¿no? ¿Cómo esculpo mi imagen de buena madre, pues, para demostrarme a mí misma y a la sociedad y a todo mi entorno cercano y lejano que soy una buena persona? Porque eso sí valida mi existencia. O sea, la maternidad sigue siendo uno de los principales pilares de la validez de nuestro ser como mujeres. Y eso no ha mutado en todos los años desde pre-incas, incas y colonizados y post-colonizados. O sea, entonces, estos temas son complejos y van a ser muy incómodos y problemáticos, ¿no? O sea, lo que a mí me genera bastante, es ya por una parte lo que mencionas que te dijo la alumna, y yo también tengo muchas alumnas, lo cual es maravilloso porque de pronto hay un intercambio generacional también, ¿no? Siento que estamos en un proceso de cambio cultural, sin duda. Hay una disputa, pero también hay una vuelta dura de los conservadurismos, desde el ámbito, sobre todo, de la política pública. Y ahí es donde uno dice, o sea, ay, se me sale el mexicanismo, ¿no? O sea, uno dice, cabrón, o sea, avanzamos un paso y damos 2 pasos para atrás. En el Perú estaban a punto de aprobar los derechos del concebido. O sea, han vuelto a poner esa norma a debate, ¿no? ¿Y quiénes son los que deberían de estar legislando por darnos mayores derechos? Nos los recortan. Están nuevamente haciendo punitivo el derecho a, bueno, imagínense, ha crecido muchísimo la tasa de niñas de 11 a 14 años embarazadas. No las permiten acceder al aborto terapéutico. Estamos en situaciones y en contextos muy complejos donde a veces, o sea, la política pública puede avanzar para darnos mejores condiciones, pero a veces no sucede así también. Y hay que también estar atentas en ese sentido. Entonces, digamos, para ir redondeando, por una parte, hay que disputar la parte subjetiva, que es muy, pero muy, muy importante. La parte de las representaciones y de los discursos. ¿Cómo zafarnos de eso si desde que somos niñas nos compran al bebito para cuidar? Si desde que somos pequeñitas nos están diciendo, ¿no? Haz esto y haz lo otro, ¿no? Es complejo porque finalmente no es que sea responsabilidad de nuestras madres o de nuestras abuelas, ¿no? Ellas nos tratan de educar para dentro del marco de lo que para ellas es lo correcto y lo bueno. Pero ¿qué cosa es lo correcto y lo bueno? Cuando de pronto tienes niñas jovencitas, ¿no? Teniendo familias en situaciones de precariedad, ¿no? Entonces, por una parte eso, y otra cosa que dijiste y que seguramente me quedaré pensando en eso, y que creo que ahí también hay que meterle cabeza un poco las feministas que trabajamos estas cosas, sobre las paternidades, ¿no? Que tienen mucho para decir los compañeros, que ese silencio cómplice finalmente de las familias también, más allá de la política pública. Yo pienso, y pensamos en la política social como algo más allá de un papel, ¿no? Si hubiera una sanción moral para estos hombres, sería muy distinto el camino. Pero no existe una sanción moral en ningún momento. Entonces eso es complejísimo, pues. Porque ahí cambiar un poco, es como ahora en estos últimos años se está haciendo leyes sobre el tema del acoso sexual en la calle, ¿no? Cuando muchas veces eso se normalizó y esas formas de violencia se entendían como cortejo, ¿no? Y es complejo en estos tiempos explicarle a un señor de no sé qué edad que toda la vida se acostumbró a acercarse a las mujeres de esa manera, ¿no? Entonces, ¿cómo una práctica cultural pasa a ser un delito? Que es una práctica cultural discriminatoria, vulneratoria, sin duda, pero es complejo hacerle entender a las personas eso, o a nuestra sociedad, ¿no?
Entonces, ahí hay mucho que hacer en el campo de las representaciones. En ese sentido, yo siempre apelo a los artistas, a las personas que están en los espacios que están produciendo discursos, haciendo grandes producciones, ¿no? Televisivas, las novelas, no sé, que son de consumo masivo, que es ahí donde estamos, pues, un poquito terribles, ¿no? Porque hay bastante que disputar en el ámbito, en el campo de las representaciones, y por otro lado, el tema de las leyes. No caigamos en el romanticismo también nosotras de que porque tenemos mujeres en el gobierno, eso representa un avance, ¿no? Nada más piensen en la figura de Keiko Fujimori, que en la última, segunda vuelta, ella se presentó también como soy una mujer que representa a mujeres, ¿no? O sea, ¿qué tipo de mujeres representará esa ella? Porque sin duda no a la mayoría de mujeres del Perú, y mucho menos ella representa pues a un sector del país que ha controlado, seguirá controlando el país, y que no hay una agenda de respeto de derechos para nada, ¿no? Entonces también hay que pensar hasta qué punto los discursos del feminismo o de la lucha de los derechos de las mujeres, porque no todas nos podemos, digamos, ascribir el feminismo, se instrumentalizan y comienzan a jugar a favor también de los sistemas que nos quitan los derechos más que nos los garantizan. Y sobre lo que estabas diciendo, Nela, que me parece súper importante, esta romantización que hay de la maternidad o de esta cuestión del cuidado, ¿no? Es muy nociva. O sea, yo creo que también otra parte que falta poner sobre la mesa es ya cuantificarlo, ¿no? Y por eso creo que los estudios de Goldin, pero más allá de en términos económicos, en términos sociales, psicológicos, ¿qué pasa con esta cuestión del nido vacío, ¿no? O qué pasa cuando ya las mujeres estamos en una etapa, digamos, mayor, y que no tenemos ni un seguro social, nuestros hijos nos dejan, nuestras parejas nos dejan, todo, o sea, hay un asunto también de carga post, ¿no? Que no se ve y que muchas veces las mujeres estamos acostumbradas por este canal del sacrificio a invisibilizarlo. No pasa nada, todo bien, ¿no? Y no es así tampoco. Ahora, las mujeres tienen más esperanza de vida que los hombres, eso es cierto, pero sus causas de muerte son otras, ¿no? Y cómo pensar en otras maneras de relacionarnos también, ¿no? Nuevamente, ahí hay varias cosas para seguir hablando, y hay unas, digamos, alternativas desde el feminismo muy interesantes, de ir haciendo alianzas, ¿no? De ir saliendo un poco de este vínculo solo familiar, porque muchas veces la familia también nos encarcela en estas lógicas, y pensar en lógicas de vinculación un poco más amplia, que nos ayuden a desmarcarnos de eso, ¿no? Y pues creo que todo lo demás entraría en el campo de la creatividad y de la agencia humana, que es parte también de lo que nos dan estas teorías, ¿no? De que si bien somos sujetos de género, si bien somos productos de una estructura, también tenemos la capacidad de poder replantearnos eso, ¿no? Reformularnos eso, porque si no, ya pues no hagamos nada y acostumbrémonos a que eso funcione de esa manera. Y pues yo nos invito cotidianamente a que pensemos cómo podemos ir cada día cuestionando esa estructura, ¿no? Muchísimas gracias a nuestra ponente. Como siempre hay líneas abiertas, voy a seguir abriendo más, articulando un poco cómo dialoga lo que nos presenta con el concepto violencias, ¿no? Nosotros hemos abordado más como una violencia relacional, ¿no? Pero los cuidados constituyen parte de las violencias estructurales, es decir, cómo los estados no consideran relevante este campo, porque a pesar de que se ha vinculado a los derechos de las mujeres y las desigualdades y las brechas a la agenda pública, esto sigue teniendo un sentido común que asume que es un espacio privado, ¿no? Entonces el Estado no tiene que estar presente, ¿no? Donde marca una agenda de hogares autoorganizada, y son problemas del hogar, de la familia, sostén de la sociedad. O sea, hay muchos discursos de sitios comunes que no problematizan, por ejemplo, un apunte interesante, decir, cuando decimos cabeza de familia, hay mujeres sostenedoras en familias nucleares, es decir, una pareja, un hombre y una mujer, en la que la mujer está sosteniendo económicamente la casa. Esos datos no se registran, ¿no? Porque se normaliza la cabeza de familia vinculada a la paternidad.
Por otro lado, quisiera también resaltar los datos que nos ha dado para pensar un poquito el concepto de interseccionalidad desde la estadística, ¿no? Lo hemos nombrado, decir, por ejemplo, cómo pensar mujeres indígenas, por decir, cómo se cruzan los datos relacionados a madres, cabezas de familia, menores de 45 años y que están solas, ¿no? Entonces, decir, cómo lo generacional también tiene un vínculo con una maternidad temprana, porque muchas de esas mujeres han sido madres antes de los 20 años, ¿no? Entonces, todos estos datos también nos hacen pensar en un gran debate público que se da en el país en la desactualización de los datos censales, ¿no? Necesitamos hacer cruces pensando lo interseccional desde la perspectiva cualitativa, o sea, problematizando estos ejes, pero también necesitamos datos estadísticos, más cuando atendemos problemas macrosociales, macroeconómicos, y poner la economía, el cuidado, como un aspecto de política social, pero también económica, porque la economía del cuidado disputa la economía tradicional, y le dice un ratito, generamos riqueza gracias a que alguien planchó la camisa, ¿no? O como hay un libro bien interesante de un teórico de la economía política, Adam Smith, y hay un libro que se llama ¿Quién le planchó la camisa a Adam Smith? ¿No? O sea, para que empezar a pensar y debatir eso. Entonces, pero ¿qué relación tiene con las violencias en la vida cotidiana? Justamente este deber ser nos genera una lista de cosas que las mujeres deben hacer. Y ante la ausencia de esas tareas muchas veces son castigadas, ¿no? Son castigadas con la descalificación de que no trabaja, no hace nada, porque se asume el trabajo del hogar como algo subvalorado. Se castiga y se violenta en términos de una violencia verbal, psicológica. Se castiga esa violencia ante la falla de esas tareas, puede haber violencia física en medio. Esa es una pedagogía de poner en el orden y en el rol del cuidado de las mujeres, ¿no? Entonces se generan violencias porque hay un manual del deber ser que va teniendo variantes en nuestras sociedades. Y algo bien interesante que yo lo dialogaba con estudiantes de pregrado y lo mencionamos aquí también, se menciona en la ponencia, es decir, con una mujer profesional que se piensa en privilegio, también hay que obtener pinzas, porque esa mujer está sosteniéndose en un trabajo remunerado, feminizado de otra mujer. Y en sociedades como las nuestras, en clases medias, medias altas en Bolivia, yo les decía a mis estudiantes, los hombres pasan de un hogar de cuidados feminizados, mamá y trabajadora del hogar, y pasan a otro nido feminizado, esposa y trabajadora del hogar, ¿no? Entonces, este continuum de cuidado feminizado, ¿no? Genera a la vez una constante de subvaloración, y esta subvaloración viene desde lo verbal, como les decía, hasta la parte económica o física cuando no se cumplen esas tareas, ¿no? La violencia física y los cuidados en el trabajo remunerado tiene que ver, por ejemplo, hasta con el diseño arquitectónico, donde estaba el cuarto de la trabajadora del hogar, que era más pequeño que la alacena, ¿no? Entonces, ese tipo de expresiones tienen que ver también con cómo, inclusive desde el campo de la arquitectura, el espacio de quien cuida, ¿no? Jerárquicamente es menor, ¿no? Y eso es violencia, o sea, tener un espacio no humano para el movimiento inclusive es una forma de también evitar violencias, ¿no? Ahora, aquí yo pongo en el centro la palabra valor. Cuando se toman las oportunidades políticas, a veces hay cálculo político al hacer política pública, ¿no? Entonces, lo que te genera valor, rédito, ya sea partidario, valor económico, visibilidad pública. Si la sociedad, como decía nuestra ponente, no tiene ningún tipo de castigo social o moral ante la ausencia de cuidados, pues al Estado no le genera réditos, ¿no? Tener ingresos sostenidos que visibilicen ya sea el cuidado comunitario, como las ollas comunes, el cuidado institucionalizado, como las guarderías, y el cuidado cotidiano de sostén y gestión de la vida, no decir, importa quién va al mercado a comprar las cosas, porque si no existe si no habría quien lo hiciera, se cae la cotidianidad de todo un núcleo, ¿no? Y pues de toda la sociedad. Entonces, aquí básicamente al embonar cuidados con violencias tenemos que preguntarnos el valor que tiene público esto. Y yo les digo, yo llamo a nuestra sociedad pocholo, me entenderán. Hay un comediante que llena teatros cocinando y la gente asume que eso es símbolo de dominación y de risas, ¿no? Entonces, tenemos una sociedad que llena teatros con figuras haciendo burla de esto, ¿no? Entonces, pensemos, eso se cruza, como decía Rocío, en las representaciones
cómo podríamos hacer política de prevención en el ámbito cultural, interpelando cierto humor, ¿no? No llegando al punto de que, como dice, ¿no? A todo está lleno de susceptibilidades, pero sí de sospechas, ¿no? Y de no naturalizar justamente estos espacios de representación, porque mucho de la política de prevención puede cruzarse con el arte, con la música, con la publicidad, con las redes sociales, ¿no? Entonces tiene que ver el cómo nuestros sentidos comunes se interpelan para cuando operativicemos la política pública, ¿no? Pensemos en las vías donde están insertos estas dicotomías y este trabajo, esta división sexual del trabajo castigadora y que lleva a un rincón de minoridad, inclusive a los hombres que ejercen estas tareas, ¿no? Por eso son sujetos de burla, porque asumen que se están feminizando, ¿no? Entonces, creo que aquí hay una puerta abierta para pensar en la parte teórica, como decía, sí, pero en la forma en que hacemos operativa la política pública en programas y proyectos, porque ahí tenemos grandes espacios para interpelar y para generar un valor social, económico y político de los cuidados, ¿no? Un campo político y cuestionar los espacios de poder que han generado justamente los sistemas patriarcales en torno a esto. Con eso yo pues agradezco muchísimo a nuestro ponente y le voy a dar la palabra a nuestra coordinadora Daniela Elías. Adelante. Muchas gracias, Marianela. Bueno, nuevamente agradecerte, Rocío, por su tiempo, por compartir este espacio con nosotras, a Marianela por hacer ese excelente como redondeo, que también, como ha dicho desde el principio, más bien como te abre otras líneas como de reflexión, ¿no? Entonces, simplemente esto, agradecerte nuevamente. Les pido que que permanezcamos en sala después de que interrumpamos la difusión por redes. Gracias al soporte técnico del CESU y gracias a las personas que han estado siguiendo este conversatorio mediante redes sociales. Les recordamos que el viernes tenemos otro conversatorio sobre migraciones y diversidades sexogenéricas. Entonces, ya podemos interrumpir la transmisión en vivo. Gracias. Y voy a detener la grabación.